Hola Roberto, hola Claudia. Vamos a continuar con la lectura de los cuentos. La conquista de México. En 1519, Cortés salió de Cuba con destino a las costas de Yucatán. Desembarcó cerca del actual puerto de Veracruz y fundó la Villa Rica de la Veracruz. Ahí recibió a los enviados de Moctezuma, que le ofrecieron regalos de oro y plumas preciosas para que regresaran por donde habían venido. Pero viendo la riqueza de los obsequios, Cortés decidió quemar sus naves para que no hubiera posibilidad de regresar, y partió a la conquista de Tenochtitlan. Él es Cortés. Cortés y los tlaxcaltecas. Un caballo. Cortés se dio cuenta de las rivalidades entre los distintos grupos de indígenas y realizó alianzas con aquellos que eran sometidos y explotados por los aztecas. Así obtuvo tropas, alimentos y guías. Los aliados más importantes fueron los tlaxcaltecas. El emperador Moctezuma. Moctezuma dio un gran recibimiento a los españoles. Días después, los españoles, durante una fiesta religiosa, mataron a los nobles y sacerdotes, rompiendo las esculturas de los dioses aztecas, por lo que provocaron el enojo de la población, y los soldados que comandaban por Cuitláhuac atacaron y finalmente los expulsaron de la ciudad. Moctezuma murió en la batalla. Los aztecas comenzaron los preparativos para la defensa, porque sabían que Cortés regresaría. Mira el reloj de papá. La noche triste. Los españoles salieron huyendo de la ciudad el 30 de julio de 1520 por la calzada de México-Tacuba. Y a la altura de Popotla, Cortés y sus tropas descansaron. Él se sentó a llorar la derrota bajo un ahuehuete, un árbol, así se le llama. Esa fue la noche triste para los españoles. Los españoles trajeron enfermedades como la viruela, que mató a miles de indígenas, entre ellos a Cuitláhuac. Su lugar fue ocupado por Cuauhtémoc, quien dirigió la resistencia y sostuvo un sitio de más de 90 días, pero el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlan cayó en poder de los españoles. Mira, aquí están peleando los españoles y los aztecas. La tomada de Tenochtitlan. Los españoles se refugiaron en Tlaxcala, repusieron sus fuerzas y prepararon el ataque construyendo 13 barcos para atacar a la ciudad por el lago. Sitiaron la ciudad por 75 días y los mexicas lucharon con heroísmo, pero el hambre, la sed y las enfermedades que terminaron por vencerlos el 3 de agosto de 1521. Cuauhtémoc, último emperador azteca, fue hecho prisionero de los españoles. Aquí ellos están ganando, están peleando con ellos porque ellos quieren tomar su ciudad. El tormento de Cuauhtémoc. Los soldados españoles esperaban encontrar y recibir mucho más oro que el que les tocó, por lo que sospecharon que Cuauhtémoc no les había dicho dónde estaba el gran tesoro. Ante ese, y con el permiso de Cortés, lo torturaron, pero no obtuvieron ninguna respuesta. Hasta el momento en que fue asesinado por los españoles, no pudo volver a caminar a causa de los tormentos que le dieron. ¿Ves? Aquí le están quemando los pies a ellos dos. La conquista de Yucatán y Chiapas. En 1527, Francisco de Montejo y Adolfo Dávila llegaron a Cozumel. Poco después desembarcaron en Yucatán e iniciaron la conquista del territorio maya. En 1542, Montejo fundó la ciudad de Mérida, y al vencer al caudillo maya Nichicocom, en 1521, Diego de Mazariegos fundó San Cristóbal de las Casas, capital de Chiapas, que fue el centro de la conquista de esta región. La resistencia indígena fue feroz, llegando al suicidio colectivo antes de ser dominado por los españoles. Otro más. Aquí empieza la etapa colonial. Vamos a ver aquí qué dice Roberto. Claudia. Aquí tenemos el continente mexicano, todo esto es México, todo esto es el norte de América. Este es la parte de abajo. Aquí tienes, todo esto antes era México,
Posteriormente, una persona que ahí vendió una gran parte del territorio. Ahorita México nomás está hasta aquí. Era una gran parte que teníamos ahí. Pero bueno, continuamos. Y dice aquí, el virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España es el nombre que se le dio a la entidad política y administrativa establecida por los reyes de España durante la etapa colonial, comprendida lo que hoy es México, el suroeste de los Estados Unidos y Centroamérica. Después se le quitó esta última región y en ella se estableció la Capitanía General de Guatemala. Las audiencias. El gobierno de la Nueva España estaba en manos de un representante del rey en estas tierras, virrey, que además de juez y capitán, cuidaba de las leyes que se cumplían. Para vigilarlos se establecieron las audiencias, que eran grupos de personas nombrados por el rey, oidores que oían las quejas y las transmitían a España. Aquí está alguien que está escuchando las quejas. Este es el que se está quejando, como tú cuando te peleas con tu hermana y le dices a tu mamá que te hizo eso Claudia, y aquí están escuchando ellos qué es lo que pasa, y posteriormente van a tomar una decisión. Muchos de los oidores fueron presa de la ambición, la codicia y la corrupción, lo que no cumplieron con su misión. Principales virreyes de la Nueva España. Aquí tenemos a Fray Juan de Palafox, Fray Payao Enríquez de Rivera, Luis de Velasco y Antonio de Mendoza. El virrey se encargaba de las actividades. Hay que destacar en esta parte, Claudia y Roberto, que nosotros fuimos conquistados por los españoles. Gente de otros lugares vino y nos conquistó y nos trajo sus costumbres. Entonces estas personas que vemos aquí son quienes se encargaban en aquella época de tomar las decisiones importantes de ciertas regiones. Y como dice aquí, el virrey se encargaba de las actividades políticas y económicas, mientras que el obispo de México controlaba la Iglesia Católica. Esta era poderosa y rica. En ocasiones tenía más que el virrey. A veces ambos cargos se reunían en una sola persona. Virreyes importantes fueron Antonio de Mendoza y Luis de Velasco, el obispo Juan de Palafox y Fray Pedro Enríquez de Rivera, el duque de Linares y el segundo conde Revillediego. La encomienda. La encomienda fue una institución que establecía por los reyes de España en lo que un soldado español al que le habían dado tierras se le encargaba encomendada el cuidado, bienestar y educación religiosa de varias familias indígenas. A cambio, estas tendrían que trabajar para él y servirle sin recibir pago alguno. Esto es como si fueran esclavos. Y aquí le dejamos, ¿les parece? Y mañana vemos esta parte de la minería. Hasta luego.